José Luis, encantado que estés con nosotros en el programa de nuevo. Muchas gracias, siempre me encanta venir a conversar con Por lo vos. menos aquí, Sí, debajo de bajo este el árbol. árbol, exactamente, y en la mañana, en la frescura de la mañana. Mira, 14 mil millones de dólares se vencen en los próximos 4 años. Sí, es una deuda alta. O sea, nos hemos endeudado mucho. ¿Verdad? O sea, tristemente algunos de esos endeudamientos han sido para gasto corriente y no para gastos de capital. Ahora estamos pensando, bueno, se vencen 3.500 millones de eurobonos en estos próximos 4 años. Y hay que tenerle, vamos a ver, por lo menos a los de enero, que se vencen 1.000, y tenemos que tener una posibilidad de financiarlo, y será eurobonos. Pero bonos son con bancos del exterior o con gente calificada, no es en el mercado local, ¿verdad? Nuestro endeudamiento viene siendo como un 40% en dólares y un 60% en colones, pero parte de ese 40% son bonos que han vendido en el mercado local. Así es. O sea que están sujetos a las regulaciones de Costa Rica, ¿verdad? Así es. Lógicamente hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento, ¿verdad? Si aprobáramos una totalidad de los 6.000 millones que se está pidiendo el gobierno, pues para mí hay que estar midiéndolo, no sé, por periodos de cada año y medio, una cosa así, o cada 1,5 millones que aprobemos, ¿verdad? O sea, que apruebe el Congreso, pues se necesita mayoría absoluta, ¿verdad? Así es. Y de un acuerdo político. Y hay que vigilar también, no tenemos información de qué pasa en manejo fiscal desde abril, creo, de este año. Así es. O sea, no sabemos el comportamiento, si se está ¿cómo se llama? Portando bien el gobierno en la parte del gasto, en el parte del gasto. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo bastante noble. Sin embargo, no sabemos los datos, porque todavía apenas íbamos acomodando todo. Una regla fiscal, que tampoco sabemos si se está... Y una inflación que puede llegar al 9%, con suerte, ¿va? Puede ser que llegue a 2 dígitos, ¿verdad? Importada mucho, ¿verdad? Y claro, hay que, entre un 3% que teníamos proyectado de inflación a un 8, un 9%, hay un 5%. Yo no vería mal que ese 5% lo financiáramos y se lo pasáramos a otra generación. Bueno, pero usted es el experto. Muchas gracias. No, pero creo que has resumido bastante bien las preocupaciones. Yo en el tema de eurobonos tengo como 2 ideas clave principales. A mí me parece que hay que dividir la discusión en dos fracciones, en 2 partes. Yo creo que hay una realidad que es que hay un vencimiento muy importante de enero, en la segunda quincena de enero, entre el 15 y el 25, me parece, del mes de enero vencen 1.000 millones de dólares, y por lo tanto creo que hay una urgencia real de tratar de tener definido el espacio para poder refinanciar eso, ojalá en los mercados internacionales, porque aunque refinanciarlo localmente es posible, hacerlo localmente generaría demasiada turbulencia en un mercado muy pequeñito, exactamente. Un mercado tan pequeño. Y si pasa mucho tiempo y afuera no ven que tenemos la posibilidad de refinanciar con otra emisión de eurobonos, los mercados, esta cosa tan extraña que son los mercados, se van a empezar a poner nerviosos y eso es una realidad. Las calificadoras de riesgo, los inversionistas internacionales y nosotros localmente, el tipo de cambio va para arriba. Va a empezar a generar cierta tensión y cierta inquietud el hecho de que se acerque enero, que esté por medio de las fiestas de Navidad, porque Wall Street, digamos, después de Acción de Gracias, pues entra en un letargo y arranca hasta probablemente alrededor del 5 o 6 de enero. Entonces hay una urgencia real
por refinanciar esos 1.000 millones. Esa es la primera parte. Y se dura como 3, 4 meses. Una vez Duramos nosotros mucho. Hacer una emisión de eurobonos, sí, y los controles nuestros. Hacer una emisión de eurobonos es una cuestión muy fácil. Es decir, un banco líder, un banco de inversión, en cuestión de muy pocas semanas ya podría hacer la emisión, pero nosotros tenemos que hacer concursos para los abogados externos, hay que hacer concursos para el banco líder, hay que refrendar contratos con la Contraloría, entonces eso hace generalmente que tarde un poco más el proceso. Pero entonces esa es la primera parte, eso hay que resolverlo rápido. Ahora, y rápido en unas pocas semanas. Ahora, después viene la otra parte es una autorización tan amplia de emisión como la que está pidiendo el gobierno, que son 6.000 millones de dólares más unas líneas de crédito adicionales. Ahí mi principal problema es el siguiente, es que en temas fiscales yo tiendo a ser más como Santo Tomás, hasta que vea, creo, ¿verdad? Y me parece que el nuevo gobierno aún tiene que dar algunas muestras o señales acerca de cuál es la madera de la cual está hecha en materia fiscal. Y son diferentes elementos. No tenemos información de ejecución presupuestaria desde abril por el hackeo, eso obviamente no es culpa del gobierno, pero es un vacío de información importante que, por cierto, para emitir deuda afuera el gobierno va a tener que resolver. Tenemos además un hito importante que está empezando, que va a empezar ahora en septiembre. Vamos a ver el primer presupuesto de la administración Chávez Robles. Hasta el momento no sabemos cómo es la administración en cuestión de gasto. Sí, estamos con el presupuesto del gobierno anterior. Entonces, eso también es importante porque, vamos a ver, lo presupuestario es económico, pero también es eminentemente político. Cuando una asamblea legislativa le autoriza a un gobierno un presupuesto, le está autorizando la orientación de su política pública y está definida en forma económica, ¿verdad? Y ahí por eso es muy importante el ejercicio presupuestario y también es importante la financiación o el financiamiento, porque cuando una asamblea legislativa le autoriza a un gobierno una forma de financiamiento, también le está abriendo un espacio político, ¿verdad? Y lo mínimo que tiene que haber en cualquier democracia madura es la claridad y la transparencia del gobierno de decir cuál es su camino presupuestario, ¿verdad? Y su camino económico, y creo que eso todavía falta, porque tenemos apenas 3 meses de gobierno, puede ser, porque hemos tenido el problema del hackeo, pero también hace falta hacer, creo yo, el Ejecutivo tiene que plantear con más claridad cuál es su rumbo macroeconómico, cuál es su rumbo en materia presupuestaria antes de poder golpear la mesa o exigir, por ejemplo, un financiamiento tan largo, digamos, tan grande en el periodo, ¿verdad? Esa es un poco mi posición. Me parece que uno no debería, que en la parte presupuestaria nos costó mucho hacer el ajuste en el año 2018 y lo seguimos pagando todos, y creo que por una cuestión de sana desconfianza, creo yo, y de dinámica política tiene sentido un poco más claridad en eso. Pero eso no significa que no tengamos que correr por lo menos con los 1.000 millones de enero, ¿verdad? No, o sea, yo creo que ese es un hueco, digamos, en el flujo de caja terrible. Sí, exactamente. Además que... Y no podemos estrujar al sector aquí. O sea, 1.000 millones en el mercado internacional no es nada. Exacto. Pero 1.000 millones de dólares en el mercado interno sí se va a sentir. Claro, así es. Y además una contracción económica que vamos a tener en el segundo semestre. O sea, claro, y sería presionar mucho el mercado doméstico, también sería perder la oportunidad de refinanciar internacionalmente algo que ya está en manos de extranjeros. Digamos, hay operadores de pensiones, portafolios de inversión externos que tienen esos bonos y que probablemente estarían deseosos también de volverlos a... Además que si bien el momento externo no es quizás el más propicio en el corto plazo por los aumentos en los tipos de interés, también hay que reconocer una cosa, nosotros sí, nuestro riesgo país sí ha mejorado un poco en ese periodo, ¿no? Se habla hasta de un superávit primario más alto que el que terminamos. Bueno, hay un compromiso. Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Hay un compromiso con el fondo de ese superávit primario más grande. Algo así, ¿no? Exactamente. Pero... hay que ver los datos, ¿verdad? Porque sí, exactamente. Todo eso es pura especulación, ¿verdad? Así es. Ahora, que deben aumentar los ingresos del gobierno, sí deben de estar aumentando, porque las importaciones valen más ahora. Bueno, ese es un punto bien interesante, porque, vamos a ver,
una parte de los buenos resultados fiscales de los meses anteriores, tanto de los primeros meses del gobierno del presidente Chávez como de los, por lo menos el último año del gobierno del presidente Alvarado, a mí me parece que hay que verlos con cuidado por lo siguiente, porque tienen un poco eso que estás mencionando, Sí, tienen una mezcla de un aumento rebote, de precios de un rebote muy fuerte de la sí. economía, ¿verdad? También de un aumento muy fuerte en las importaciones. Una buena parte de la carga impositiva de Costa Rica viene asociada con las importaciones, ya sea en forma de aranceles, pero sobre todo de selectivos de consumo y de IVA, ¿verdad? No, y la el inflación. impuesto de ventas, Sí, exactamente. Y la inflación. Genera un montón de impuestos de ventas. Exactamente. Pero esos ingresos tributarios nominales, ¿verdad?, no necesariamente Son reales. exactamente. Hay que quitar la inflación. Exactamente, y en una economía que se va a desacelerar, sin duda, porque el entorno externo se está desacelerando, porque los aumentos en los tipos de interés locales va a desacelerar la economía, tenemos que tener cuidado de no irnos, como dicen en el fútbol, en la finta, digamos, de que la mejora fiscal es sostenida y permanente, sino tener cuidado de desmenuzarla bien para saber qué parte de esa mejora fiscal es cíclica. Y ahora cuando el ciclo se descompone, por decirlo de alguna manera, cuando la economía se desacelera, también ser conscientes de qué parte de la recaudación tributaria la vamos a perder por el ciclo, ¿verdad? Y que no nos pase como en el 2008, ¿verdad? Uno de los grandes errores del 2008 fue que creíamos que el crecimiento de los impuestos que hubo en el año 2006-2007, producto del aumento en las importaciones disparada en ese periodo y del crecimiento de la economía iba a seguir igual. Y vino la crisis, el ciclo económico bajista y esa recaudación tributaria desapareció y desapareció para siempre, ¿verdad? No, y esta crisis fiscal, esta crisis económica que se viene en el segundo semestre de este año. Así es. O sea, en que ya estamos ahorita, debido a, digamos, en gran parte por las medidas que tomó el Banco Central, que son aceleradísimas, ¿verdad? Y la está tomando también Estados Unidos, ¿verdad? Con la Así Fed, es. ¿verdad? Va a afectar mucho al sector construcción y a un montón de sectores. Claro. Que comercio, que dependen mucho de ese circulante que andaba dando vuelta. Y el empleo también, esa es otra preocupación. Tenemos 200 y pico mil de personas. Y el endeudamiento de mucha gente, ¿verdad? El tipo de cambio, que ese es otro, ¿verdad? O sea, es que estamos en una situación muy vulnerable. La economía norteamericana se vuelve a reponer rápidamente. Yo no creo en la recesión como se plantea algunos. Yo creo que los Estados Unidos con 3%, 4% de desempleo es una economía que está pujante, ¿verdad? Lógicamente lo van a frenar un poco porque hay la guerra, no sé si se va a seguir, eso sí es un problema, y espero que Biden no se meta con China, ya sería el colmo, ¿verdad? Pero eso sería ya el escenario más complicado. Yo no veo que Putin ceda mucho y la situación sigue complicada internacionalmente y afecta. Así es, yo creo que eso que estás diciendo es clave. Estamos entrando en un ciclo bajista de crecimiento económico y eso afecta a la demanda y una gran parte de nuestra recaudación tributaria la cobramos sobre el gasto de las personas y las empresas y eso se va a desacelerar. Yo, al igual que vos, yo no creo que vamos a entrar en una crisis profunda, pero sí creo que tenemos que entender que después de una recuperación muy rápida y de un ciclo alcista, estamos en un ciclo bajista y eso significa necesariamente algunas vulnerabilidades adicionales. En el primer semestre crecimos un 6.6. Así es. Si digamos que crecemos un 1% este otro semestre, el promedio es el que vale. Exactamente. O sea que estaríamos en el 3,5%, pero no es ese, es el 2023, el que es la preocupación. El 23, ¿verdad? Exactamente. O sea, que tenemos que, y como vos decís muy bien, a mí lo que me preocupa es que no haya conciencia del gasto público y que ojalá se respete todo el... Bueno, hay compromisos importantes en pie. Y el Fondo Monetario se fija, y las calificadoras se fijan, pero ellos se fijan que el gasto real corriente del gobierno esté controlado. Claro, hay metas muy específicas. Hay en primer lugar una regla fiscal que hay que cumplir.
y hay un convenio con el fondo también que tiene una ventaja. Es, como vos dijiste, creo que usaste la palabra noble, no recuerdo muy bien, es un convenio con el fondo que Bastante, en realidad bastante, digamos, amigable, sí, amigable. amigable con el país, que es clave para obtener financiamiento, que hay que reencarrilar, que por cierto, antes de salir a los mercados a captar los 1.000 millones para que vencen en enero, hay que tener eso claro, porque lo primero que le van a preguntar al señor ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central en el roadshow de la emisión va a ser, cuénteme cómo está el convenio con el fondo, cuénteme sus cifras fiscales. Y las calificadoras, y deme sus datos reales. Datos reales, exactamente. Ah, no, es que estoy hackeado, no. Sí, así es. Aquí, no, créanme que en esas emisiones van a preguntar de todo. Y por eso creo yo que es importante también sí, pero tenerlo a mí lo claro. que me preocupa también es que en el Congreso yo no veo realmente, como que no tienen voluntad de que hay corto tiempo, primero, que los 1.000 millones se vencen dentro de, pongámosle, 6 meses, ¿verdad? Y que si no se actúa, ¿verdad? Esto va a reventarnos, ¿verdad? Yo creo, digamos, la política es una ciencia, un arte del realismo, ¿verdad? Yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que encontrar un punto medio, ¿verdad? El gobierno tiene que entender que puede ser que pierda el pulso por los 6.000 millones inicialmente. Yo creo que en el largo plazo, si hace su tarea de ajuste, va a poder tener el financiamiento que está pidiendo, pero la oposición también tiene que entender que se requiere por lo menos los 1.000 millones ahora, y que ojalá se encuentre una decisión salomónica, al igual que te decía hace un momento, que soy como Santo Tomás, que es ver para creer en la parte fiscal, siguiendo con las citas bíblicas, digamos, también creo que ahora cabe una decisión salomónica, y la decisión salomónica es autorizar los 1.000 millones como mínimo ahora, y una vez que todos estos nublados presupuestarios se aclaren y se negocie con más calma, el resto, que creo que es posible. Si la senda de ajuste se mantiene, uno no debería dudar, por ejemplo, en que un gobierno pueda financiarse externamente. La pregunta es si esa senda se va a mantener. Primero van a venir las presiones de los sindicatos también por un mejoramiento de salarios. Yo creo que ahí hay que clasificar los salarios. Sí. Los que están salarios muy altos, que pueden pasar esta crisis, y los que están con salarios pequeños, esos son los que tienen que recibir un poquito de compensación, ¿verdad? Exacto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si nos entramos en la vorágine de la inflación. Hay que cuidar mucho la política salarial, eso es una realidad, que ahora va a estar muy sujeta a presión por el aumento de la inflación. Eso le va a dar un argumento, digamos, a los trabajadores, obviamente, para exigir salarios más altos. Hay que tener presente una cosa importante: los aumentos en los tipos de interés locales e internacionales van a presionar el pago por intereses, que sigue siendo nuestro problema. Nuestra trayectoria de deuda apenas está empezando a decrecer en el corto plazo. Esto va a retrasar un poquito ese proceso, ¿verdad? Por eso no es el momento de aflojar el ajuste fiscal, sino más bien es el momento de consolidarlo, sobre todo para poder tener una mejora real en la percepción de riesgo y una mejora en la capacidad de financiamiento local e internacional. Es un momento interesante. Creo que políticamente la otra cosa que demanda es madurez, ¿no? Madurez del presidente y madurez de la oposición política también. Hay que sentarse a negociar. Exactamente. Y que llamen a gente experta también, que les ayude, porque sí. A mí me parece que hay gente muy sabia aquí, ¿verdad? En cuenta, estás vos ahí, que sos sabios. No, para nada, yo soy simplemente un observador. Qué pena. Un economista. Pero sí tenemos que buscar la opinión, ¿verdad? Y hay que realmente aprovechar también la ocasión para entrar en un control muy fuerte del gasto. Así es, y hacer las reformas también que hacen falta. Sí, claro. Para ver si se reactiva, porque como vemos esto... Exactamente, hay grandes retos, hay retos fiscales, retos de reactivación económica, hay retos de equidad, digamos, de acceso a oportunidades. Yo siento que uno de los grandes problemas políticos no es tanto solamente que tengamos sectores muy vulnerables, muy pobres, sino que también hay otros sectores que no ven la capacidad de ascender, digamos, socialmente. Hay muchas cosas que hacer, entonces
El problema no, es, no hay que jugar de chapitas, el problema- pero todos no el tenemos que jugar de problema- chapitas. El problema ¿verdad? de la educación sigue siendo algo Ujú, que no se puede posponer y que hay que darle una... así es. o sea, ahora hay que correr más. Así es. Bueno, gracias. Encantado de conversar Encantado con vos, verte. como siempre.